Señoras y señores claustrales, sentaos y cubríos, ábrese la sesión. Tiene la palabra don Miguel Ángel Casermeiro, secretario general de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, para dar lectura del extracto de la memoria provisional del curso académico 2017, así como del acta de concesión del 31º Premio Internacional Menéndez Pelayo. Con la venia, señor rector. Estimadas autoridades, miembros del claustro, personal de la universidad y todos aquellos que nos acompañáis hoy. Antes de dar lectura del fallo del jurado de la 31ª edición del Premio Internacional Menéndez Pelayo, me corresponde ofrecer un balance provisional de las actividades académicas y culturales desarrolladas durante el verano de 2017 en la ciudad de Santander. En la península de la Magdalena se han celebrado un total de 162 cursos avanzados, entre cursos magistrales, talleres, seminarios, escuelas o encuentros de todas las temáticas, puesto que han abarcado la práctica totalidad de las disciplinas y áreas de conocimiento universitarias, con la participación de 2.340 profesores y conferenciantes, con un marcado carácter internacional, ya que un 10% son extranjeros. Con el estímulo constante del rector y el esfuerzo de todo el personal de la universidad, hemos logrado, por cuarto año consecutivo, incrementar el número de participantes en estos cursos hasta superar la cifra de 7.600. 6.000 alumnos matriculados, a los que habría añadir otros 1.600 invitados, asistentes a congresos y otras actividades académicas abiertas. En el campus de Las Llamas, más de 1.200 alumnos han participado de las 77 actividades académicas relacionadas con la enseñanza del español y formación del profesorado. Además, han realizado 22 cursos de inmersión en lengua inglesa con 630 alumnos. En total, han participado algo más de 1.800 alumnos de más de 40 nacionalidades diferentes. En resumen, durante el verano de 2017, esta universidad ha impartido en la ciudad de Santander 239 cursos, en los que se han involucrado directamente cerca de 12.000 personas.
sumando 2.500 ponentes y conferenciantes y 9.400 alumnos desglosados de la siguiente forma: 7.800 alumnos matriculados, 6.000 en los cursos avanzados y 1.800 alumnos de inmersión y enseñanzas de español y 1.600 invitados y asistentes a congresos y otras actividades académicas abiertas. Para participar en nuestras actividades se recibieron cerca de 3.000 solicitudes de becas, de las que se han otorgado 903 a estudiantes universitarios de toda la geografía española, con cargo a la partida que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte consigna en los presupuestos de esta universidad y que en el ejercicio actual ascendió a 363.000 euros. De manera paralela al ambicioso programa académico realizado, la universidad ha desarrollado 81 actividades culturales, consistentes en sesiones literarias, conciertos, representaciones teatrales, veladas poéticas, ciclos de cine y exposiciones, con un aumento considerable del número de asistentes respecto a años anteriores, con un total de 27.500 personas, entre las que destacan, en cuanto al número de participantes, las artes escénicas, las sesiones literarias y los conciertos de música, con independencia de los conciertos desarrollados en la campa. Y aunque ahora nos ocupa la clausura de las actividades de verano de 2017, el ambicioso proyecto que supone esta universidad queda empequeñecido si no se repara en la trascendencia de las actividades académicas que desarrollan sus 10 sedes durante todo el año, como el programa de inmersión en lengua inglesa, por el que pasan 15.000 alumnos anualmente, o la importancia de las enseñanzas de posgrado de esta universidad, donde 2.600 alumnos se matricularon en 53 programas que incluyen 2 programas de doctorado, 31 másteres universitarios y 20 títulos propios. Como conclusión de este balance, desde la Secretaría General de la Universidad Internacional Méndez Pelayo, hago constar el reconocimiento que merece todo el personal administrativo y de gestión por su esfuerzo, sin cuyo trabajo no habría sido posible el desarrollo y el éxito de estas actividades estivales. Y ahora procedo a la lectura del acta de la reunión celebrada el 27 de julio de 2017 por el jurado encargado de fallar la adjudicación del 31º Premio Internacional Menéndez Pelayo, que fue integrado por don Pedro Ferré, don Pedro Álvarez de Miranda, don Marcelino Oreja Aguirre, don Emilio Lora Tamayo Docón, don Miguel Ángel Garrido Gallardo, don Miguel Antoñanzas Alvear y don Miguel Ángel Casermeiro Martínez, y presidido por el rector magnífico de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, don César Nombela Cano, que acuerdan conceder el 31º Premio Internacional Menéndez Pelayo a don Juan Velarde Fuertes por su extraordinaria obra escrita que constituye una referencia indiscutible en el desarrollo del análisis estructural de la economía aplicada en España. Muchas gracias. Tiene la palabra don Marcelino Oreja Aguirre, embajador de España, para pronunciar el laudacio del premiado. Rector magnífico de la Universidad Internacional Méndez Pelayo, rector magnífico de la Universidad de Cantabria, secretario general de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, profesor don Juan Velarde, presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, don Juan Bonet, presidente del Instituto Cervantes, don Miguel Antoñanzas, presidente de Viesgo, autoridades civiles y militares, señoras y señores. Mis primeras palabras son para agradecer vivamente al señor rector su invitación para que pronuncie la laudatio del profesor Velarde. Pero al mismo tiempo confieso la dificultad de resumir en pocos minutos una vida tan rica en experiencias y en realizaciones como la suya. Conozco al profesor Velarde hace más de 50 años, a través de mi maestro, Fernando Castilla, que me aconsejó que leyera sus libros y publicaciones y me presentó a él en el difícil momento de la independencia de Guinea Ecuatorial, avanzados los años 60. Desde entonces ha sido para mí un punto de referencia, un ejemplo de rigor y competencia
junto a un espíritu amable y cordial, abierto siempre al diálogo y a la colaboración con los demás. Asturiano de pro, nacido en Salas, en Asturias, en 1927, ya desde niño se aficionó a la lectura y en plena Revolución del 34, para mí de tan dolorosa memoria, escondido en un rincón de su casa, pudo leer el único libro que tenía a su alcance, que era nada menos que un ejemplar del Quijote en una edición muy bella de 1905. Cursó el bachillerato sucesivamente en los institutos de Luarca, de Oviedo, y en el Ramiro de Maeztu de Madrid, concluyendo la reválida en la Universidad de Madrid con premio extraordinario. Se matriculó en la sección de Economía de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas cuando éste inició sus actividades y concluyó la licenciatura con la primera promoción de esta carrera. Ingresó en la sección de Estadística del Consejo Superior Bancario y simultáneamente fue nombrado ayudante en la Cátedra de Estructura Económica. Tras ganar con el número 1 la oposición a inspector de Previsión Social del Ministerio de Trabajo, preparó una tesis sobre el papel de Flores de Lemus en la economía española, que mereció premio extraordinario. Poco después ganó la Cátedra de Estructura Económica en la Universidad de Barcelona y más adelante en la Universidad Complutense de Madrid. A lo largo de esta evolución comprendió la necesidad de vincular los datos de la economía con el resto de información que llegaba desde el ámbito de las humanidades. Trabajó entonces en temas de historia, de sociología, de literatura y encontró que al hacerlo ampliaba la comprensión de los fenómenos económicos más allá de la información obligada de la estadística y de las matemáticas. Tras su estancia en Barcelona como catedrático, donde colaboró intensamente con los profesores Fabián Estapé, Juan Sardá y Trías Fargas, estuvo vinculado en Madrid con el Instituto Sancho de Moncada y con una serie de profesores encabezados por maestros como Zumalacárregui, Manuel de Torres y Perpiñá Grau, y de esa época proceden sus numerosos trabajos en anales de economía, en la revista de Economía Política y en la revista de Estudios Políticos. Se puso en contacto por aquellas fechas con un grupo de profesores que procedían de la Escuela de Flores de Lemus y allí nació una amistad fraternal con Enrique Fuentes Quintana y también con Valentín Andrés Álvarez, Román Perpiñá y José Castañeda, trabajando intensamente en la construcción de los primeros modelos macroeconómicos españoles que abrieron puertas a la econometría. Pero además de estos estudios, el profesor Velarde llevó a cabo investigaciones y prácticas en el área humanística, con trabajos sobre Maeztu, Ortega, Unamuno, el krausismo, la Iglesia Católica, además de tratar a fondo cuestiones relacionadas con las instituciones de reforma social y con las derivadas del mundo proteccionista. Desde su ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en 1978, su actividad en la corporación ha sido incesante. En ella ha expuesto muchas de sus ideas y ha recogido aportaciones extraordinariamente importantes emitidas por otros académicos. Actualmente desempeña la presidencia con gran brillantez, organizando numerosas actividades, además de las sesiones ordinarias, tales como ciclos de conferencias, publicaciones y recientemente, por iniciativa suya, se ha invitado a las Academias Hermanas de Hispanoamérica que participarán en un ciclo que se celebrará este otoño en nuestra corporación. Quienes somos miembros de la Academia solo podemos reconocer el impulso admirable que ha dado a la institución, su preocupación constante por la buena marcha de los debates y la apertura a la sociedad a través de la página web que reproduce las intervenciones acerca de los temas más variados de las diversas secciones de la institución. No puedo enumerar aquí todas las intervenciones del profesor Velarde en la Academia porque son cerca de un centenar a lo largo de 40 años de pertenencia a ella, junto a los discursos de contestación a académicos recipendiarios, que son también muy numerosas. Entre sus numerosas intervenciones mencionaré los debates económicos derivados de los mensajes de la Iglesia, la ética de las finanzas, problemas básicos del futuro de la economía española y la influencia del krausismo en la política económica española. Y debo señalar también el ciclo de conferencias sobre la cuestión catalana,
que a iniciativa suya se celebró en la Academia el año 2015. Intervinimos varios académicos, pero debo destacar la correspondiente al profesor Velarde con el título Cataluña de la economía a la política, que concluye diciendo: el camino de Cataluña, que arranca, como decía Figuerola, a inicios del siglo XIX, se han empeñado muchos que sea aquel que relata así Quevedo en El sueño del infierno. Comenzó a andar dando tropezones y zancadillas y suspirando. Parecía que los ojos con lágrimas osaban ablandar los peñascos a los pies y hacer tratables los abrojos. ¿No es llegada la hora de abandonar ese angustioso sendero? El profesor Velarde participa también regularmente en los cursos de la Universidad Menéndez Pelayo. Ha sido rector en la Universidad Hispanoamericana de la Rábida y en la Universidad Marqués de Santillana y dirige los cursos de la Granda, donde este año se han desarrollado interesantes debates sobre economía, historia, derecho, química y ciencias políticas, y en cuya solemne sesión de clausura me invitó a participar sobre las claves del futuro de Europa. El profesor Velarde, en su búsqueda de complementos humanísticos, participa también activamente como socio y actual presidente de la Real Sociedad Geográfica y es vicepresidente de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Entre los muchos trabajos de investigación del profesor Velarde mencionaré La decadencia económica de España de 1951, a la introducción a la historia del pensamiento económico español en el siglo XX, o 100 años de economía española, publicada en 2009. 100 años de seguridad social, la evolución desde una economía castiza a una globalizada y sus consecuencias para los planteamientos defensivos españoles. La seguridad social española en 1900 y en el año 2000. Y paso por alto infinidad de trabajos sobre estadística, Tribunal de Cuentas, pensamiento político en relación con la economía, Alcalá Zamora y los mitos de la Segunda República, y me detengo aquí, ya que son tan numerosas las publicaciones que harían interminable esta exposición. Solo añadiré que con motivo de su jubilación, la Universidad Complutense, como homenaje, le ofreció la obra Economía Española, Cultura y Sociedad, en 3 volúmenes y un total de 2.500 páginas. También ha sido constante su colaboración en la prensa diaria. Recuerdo sus artículos en el diario Ya, desde abril del 79 a diciembre del 86, sus trabajos en El Economista, en el semanario Época y en el diario ABC, donde escribe semanalmente artículos de gran interés y que merecen una atenta lectura. Y no puedo dejar de mencionar las numerosas distinciones recibidas por el profesor Velarde a lo largo de los años. El Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en 1999, el Jaime I de Economía en 1996, Infanta Cristina de Castilla y León en 1997, el Villa de Madrid de Economía en 2010, el Julián Marías en 2011 y ahora el Premio Menéndez Pelayo de esta universidad. Entre los muy diversos cargos que ha ocupado a lo largo de su vida mencionaré su designación por las Cortes Generales como miembro del Consejo de Universidades, Consejo del Tribunal de Cuentas y actualmente miembro del Consejo de Estado, donde participa activamente en las deliberaciones del Consejo. Ha sido distinguido también como doctor honoris causa por las universidades de Oviedo, Sevilla, Pontificia de Comillas, Alicante, Valladolid, Francisco de Vitoria, Universidad Nacional a Distancia, Católico de Valencia y Rey Juan Carlos. Señoras y señores, he tratado de alguna manera de resumir algunos de los rasgos de tan ilustre personaje, pero esta reseña sería incompleta, ya que solo he destacado algunas de las facetas de este profesor, ocupado en difundir sus amplios conocimientos. Es de justicia reconocer que se trata de un economista que ha participado en los principales cambios que en su proceso de desarrollo ha desempeñado España desde finales de los años 50 y de quien su compañero y amigo Enrique Fuentes Quintana había vaticinado ya a final de los 40 que pronto se ganaría la simpatía de sus compañeros por la juventud insultante de su apariencia, por la cordialidad de sus gestos y trato, por la erudición y extensión sorprendente de sus conocimientos. Pasados tantos años, Juan Velarde sigue igual, soy testigo de ello. Su personalidad bondadosa y desprendida, no exenta de vigor y energía cuando la ocasión lo requiere, ha conseguido amplitud de adhesiones. Don Juan se inserta en una larga tradición de corte liberal que se extiende desde Jovellanos a Valentín Andrés Álvarez, 2 figuras clave en esta evolución intelectual. En él me ha impresionado siempre
junto a su vasta cultura y el rigor de sus observaciones y comentarios, su sincera y profunda humildad, como se puso de manifiesto con motivo del cumplimiento de su 80º aniversario en el Liber Amicorum titulado Juan Velarde, La búsqueda del saber, coordinado por el profesor Emilio de Diego, donde un elevado número de profesores y amigos resaltaron la calidad académica y su bonomía. Como muchos reconocen, Juan Velarde es una de esas raras personas que antes de que termine de pedir un favor ya está decidido a hacerlo y además da las gracias. Ese mismo perfil humano y científico es el que han resaltado Miquel Buesa y Thomas Baumert en otro libro reciente que contiene unas interesantísimas conversaciones con nuestro premiado de hoy. Un libro de obligada lectura que describe su rica personalidad y hechos relevantes del último medio siglo de la historia de España. Voy a concluir. Pero antes debo hacer mención de la persona que sin duda más ha influido en su vida y en buena parte de la obra de Juan Velarde. Me viene a la memoria el pensamiento de Saint-Exupéry en El Pequeño Príncipe, que decía que las estrellas son bellas porque tienen detrás una flor. Pienso así en una excepcional persona, gran señora, brillante e inteligente, que con total discreción siempre acompaña y asiste a Juan Velarde. Me refiero, naturalmente, a Alicia, a su encantadora esposa, a la que desde aquí felicito por la parte importante en este reconocimiento al profesor, que tanto nos agrada y nos enorgullece a quienes somos sus amigos y compañeros. Él mismo nos ha dicho que los dos lemas que ha procurado seguir en su vida han sido, de una parte, recordando a Oscar Wilde, en De Profundis, enseñaba que lo único importante es vivir con plenitud cada minuto y para ello es preciso buscar incansablemente lo mejor. El otro es que ante la tarea emprendida no se debe cesar jamás, de acuerdo con el lema de infantería de Cromwell, nulla vestigia retrorsum, o sea, ni un paso atrás. Señoras y señores, concluyo por imperativo del tiempo que se me ha asignado, pero permítanme que haga una última observación. Que les diga que esta mañana, dando un paseo por los alrededores de este maravilloso Palacio de la Madalena, he pensado qué palabras, entre otras por supuesto, definen el carácter del profesor Velarde. Y me ha venido a la memoria la de voluntad de servicio. No creo haber conocido a nadie en tantos años de servicio a los demás como él, de ayudar y complacer, de hacer las cosas y hacerlas bien. Para él parecen escritas las palabras de nuestro ingenioso hidalgo cervantino: podrán los encantadores quitarnos la aventura, pero el ánimo y el esfuerzo es imposible. Gracias, profesor Velarde, gracias y admiración por este presidente, por tu ejemplo, y gracias a la universidad por darme la ocasión de participar en este acto. Muchas gracias. Se va a proceder a la entrega del Premio Internacional Menéndez Pelayo. Este premio conlleva, además del diploma, el otorgamiento de la Medalla de Honor de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Lo que sucede es que el premiado de este año ya está en posesión de ese reconocimiento que esta universidad le concedió hace bastantes años, con lo cual se tiene que conformar con recibir el diploma y el premio económico.
Tiene la palabra el profesor don Juan Velarde Fuertes, del 31º Premio Internacional Menéndez Pelayo. Magnífico y excelentísimo señor rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, magnífico y excelentísimo señor rector de la Universidad de Santander, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras, señores. La concesión de una distinción tan importante como es el Premio Internacional Menéndez Pelayo provoca en mí, aparte de gratitud, automáticamente dos recuerdos. El primero, relacionado con el nombre que este premio lleva, porque al hacerlo, desde el campo de la economía, en primer lugar, surge algo así como un talante crítico, porque si una cosa se ha aprendido en España es el abandonar definitivamente la defensa del proteccionismo, porque frenaba nuestro desarrollo de modo impresionante. Lo hemos comprobado al liquidarlo a partir de 1957. Y aquí que Menéndez Pelayo se sintió vinculado a los proteccionistas. ¿Por qué? Ahora está claro todo esto. La defensa del libre cambio era una derivación de las tesis de David Ricardo, avaladas por el mundo del liberalismo español. Pero este se orientó simultáneamente hacia posturas claramente anticlericales, vinculadas desde luego con el auge de la francmasonería en España y motivados por el ejemplo de lo que sucedía en Francia, sobre todo tras 1870. Eso a Menéndez Pelayo le impulsó a buscar las raíces de tal conducta absurda por parte de políticos españoles. Su famosa historia, su famosa obra, Historia de los heterodoxos españoles, sirve para explicar, por ejemplo, el duro juicio crítico que en ella se hace de Adam Smith. Y ahora, desde luego, esa postura, bien visible en los protagonistas del caos originado en España con la Revolución Gloriosa de 1868, se observó en que uno de ellos, y desde luego muy importante, era el librecambista Laureano Figuerola. A mi juicio, queda explicada la dura crítica a todo el conjunto de ideas de aquella etapa. Basta señalar que una rectificación radical a Menéndez Pelayo en ese sentido no la tuvo siquiera un economista español tan importante como Flores de Lemus, y por ello exponerlo aquí, en esta universidad que lleva su nombre, y al recibir este premio, confieso que me satisface. Esa posible crítica, pues, a Menéndez Pelayo carece de sentido. Y también quiero referirme a esa institución universitaria. 1000 veces he estado en ella, como becario, como profesor, como miembro del equipo de su dirección, y también he estudiado no solo su nacimiento, heredado de mensajes de la Institución Libre de Enseñanza en la etapa de la Segunda República, sino también, aunque no se diga por quienes ignoran la historia intelectual española del siglo XX, que soy heredera simultáneamente de lo que hasta 1936 significó el Colegio Cántabro, unido al CEU madrileño, y en el que, por ejemplo, Larraz expuso aquí, por primera vez, su plan para salvar el sector triguero español, en polémica con una absurda política republicana inaugurada por Marcelino Domingo, y que hoy vemos precisamente que es la ratificada, nada menos que por la PAC, la Política Agraria Común de la Unión Europea. Y en esa institución mucho aprendí y mucho me ayudó a poner en orden en mis ideas previas, quizá recibidas previamente en desorden, y que pasaron a encajarse gracias a maestros que aquí tuve, como Eugenio Dors o el gran economista Eucken, que aquí me firmó el impreso de su aportación que hizo en esta institución y que conservo con mimo. Por eso, en este momento, tras agradecer las decisiones presididas por el magnífico y excelentísimo señor rector, y las más que cordiales del presidente de honor de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Marcelino Oreja, yo solo puedo decir que procuraré llevar con orgullo y con encaje en sus valores este Premio Internacional Menéndez Pelayo. Por ello, solo puedo añadir que muchísimas gracias.
Muchas gracias, profesor Velarde. Ahora tiene la palabra el señor don Juan Manuel Bonet, director del Instituto Cervantes, que pronunciará la lección de clausura disertando sobre el tema El español, lengua milenaria, lengua de futuro. Excelentísimo rector de la Universidad Menéndez Pelayo, magnífico y excelentísimo rector de la Universidad de Cantabria, autoridades, amigos todos, premiado, presentador del premiado, ministro Marcelino Oreja. Quiero agradecer en primer lugar al rector y a su equipo la invitación a pronunciar esta conferencia de clausura. Es para mí un placer volver a la Menéndez Pelayo, donde he estado muchas veces desde el lejano año 1977, en que estuve por vez primera en un curso que se llamaba Vanguardia, mito o realidad. Volver a la ciudad de Menéndez Pelayo es siempre un placer y el profesor Velarde acaba de aludir a la amplitud de saberes de Menéndez Pelayo. Fueran cuales fueran sus ideas políticas, ha sido alguien que ha marcado a tantísimas gentes, pensando en un Menéndez pelayista heterodoxo, pues el propio Juan Goytisolo, premio Cervantes y recientemente fallecido, no dejó nunca de hacer constar que, a pesar de lo muchísimo que lo separaba, era admirable el trabajo de este gran sabio, cuya biblioteca es uno de las joyas, digamos, de esta ciudad, a la sombra de la cual, además, también se ha adosado recientemente la biblioteca de Gerardo Diego. Es un privilegio para mí compartir, digamos, este acto con un gran ministro, mi admirado Marcelino Oreja, y con el flamante premio Menéndez Pelayo, Velarde Fuertes, que seguimos leyendo con tanto placer los leos en la materia económica, porque precisamente él, además de sus grandes trabajos científicos, baja a la arena del día a día y en la prensa diaria nos deleita con sus reflexiones. Yo podría haber elegido un tema que tuviera que ver con aquel lejano Vanguardia, mito o realidad del año 77, pero en función del cargo que ocupo ahora y además en función de la universidad donde nos encontramos y de la colaboración estrecha que también tiene esta universidad con el Cervantes, que dirijo desde hace unos meses, pues he elegido el tema del español, lengua milenaria, lengua de futuro, que también he dudado en otros títulos, había pensado en Vigencia de los clásicos, que tiene alguna resonancia azoriniana, o en la novela del español, porque el español es una gran novela, su historia. Pero al final he decidido tomar ese título y evocar, claro, en el tiempo que tengo asignado es muy difícil evocarlo, pero evocar algunos grandes hitos del español y evocar algunos de los retos que tiene planteados hoy. La primera fecha que quiero evocar es precisamente ese año 77, al que me refería como el año en que tuvo lugar aquel curso donde estuvimos aquí. Unos meses antes habíamos votado por primera vez los españoles de mi generación en unas elecciones democráticas y ese año, a finales de año, los reyes de España estuvieron en San Millán de la Cogolla inaugurando el milenario del español. Estuvieron en un acto donde habló Emilio Alarcos y un año después, eso fue en noviembre del 77, pues un año después, casi día por día, se cerraba ese año con una conferencia también en otro ámbito emblemático de nuestro idioma y de nuestra cultura, de nuestra fe, como es Silos. Allí cerró ese año del milenario del español el académico Camilo José Cela. Es interesante ver que si en la inauguración de ese milenario habló un filólogo, en la clausura de ese milenario habló un escritor. Y eso tiene que ver con el hecho de que para la generación a la que pertenezco, la generación de la transición, y para la generación de mi padre y para la generación, digamos, de los 50, pues los clásicos estuvieron siempre presentes porque escritores como Cela o escritores como Gerardo Diego o como Damas Alonso o como Lorca y tantos otros, precedidos por Azorín, al cual luego me referiré, pues tuvieron siempre como entre sus misiones que la literatura española moderna se fundamentara en un conocimiento de la tradición. ¿Por qué se eligió en aquella época, en aquel momento, San Millán de la Cogolla? Evidentemente por las glosas emilianenses, por ese documento primero del castellano balbuciente, documento en el cual también está además a la par, al lado, el vasco balbuciente también. Es curioso que los dos idiomas de esa zona de lo que hoy es España, pues estaban presentes en esos comentarios, en esa lengua romance que todavía no tenía nombre.
Y esa lengua romance que no tenía nombre, hace poco Vargas Llosa, en un acto en la Fundación Telefónica, presentando el último tomo, el tomo 14 del informe del profesor García Delgado sobre el valor económico del español, Vargas Llosa y los demás oradores subrayaron la aventura formidable que supone que ese idioma nacido en esos valles de lo que no era todavía un territorio que se llamara España, sin embargo, ese idioma hoy sea el segundo idioma del mundo y se hable a ambos lados del Atlántico con toda la riqueza que eso supone. Evocar esos años de la Edad Media, no voy a entrar en la historia pequeña de cómo ese idioma surge. Evidentemente está el latín, está la presencia visigoda. Todavía hoy a los peninsulares en Canarias nos llaman los godos. La Reconquista, la emoción con la que nos asomamos a un texto de los primeros textos, texto anónimo como es el poema del mío Cid, la emoción con la que yo mismo me recuerdo niño acudiendo con mis padres a la casa de don Ramón Menéndez Pidal, la emoción que recuerdo actuando en el colegio estudio en el auto de Navidad que la hija de Menéndez Pidal, Jimena, había compuesto a partir de textos medievales. El mundo medieval lo hemos vivido, yo creo, lo hemos mamado los españoles en nuestra infancia. La infancia de cualquier español de mi generación está marcada por las lecturas de ese monumento primero de nuestra poesía, que son las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Está marcado por las visitas a las catedrales, soñando a la luz de sus vidrieras, soñando y reflexionando sobre lo que supuso para Europa el camino que llegaba a Santiago de Compostela, soñando con la Escuela de Traductores de Toledo, soñando por las juderías de España, la judería de Toledo o la más humilde de Tudela, soñando en una catedral como la de Sigüenza, en ese doncel que es la figura, el emblema de la melancolía española, esa escultura que siempre que la volvemos a ver nos emociona. Soñando y reflexionando sobre un libro que nos marcó a muchos, que fue aquel de Claudio Sánchez Albornoz, un ilustre exiliado que había reconstruido todavía en su periodo español la vida en el León de hacía 1000 años, una ciudad castellana de hace 1000 años. Ese libro a mí me marcó profundamente y en él me quedé con la palabra que a veces cuando me preguntan por palabras españolas que me gustan, es una pregunta muy periodística, pues la palabra alfoz. La palabra alfoz, y lo que supone también de que muchas de las palabras de ese tiempo están impregnadas por otros idiomas. Es el español, el castellano, un idioma de frontera. Entonces, están las jarchas, está lo mozárabe, está lo mudéjar, está la poesía árabe-andaluza que reconstruyó, tradujo tan maravillosamente Emilio García Gómez, al cual recuerdo también haber visitado en su casa de la profesorera, en la misma calle Isaac Peral, donde está la sede de la Menéndez Pelayo. Yo creo que todo el camino hacia todo eso, para mi generación y las que nos han precedido, pues yo creo que lo marcan los hombres del 98. Los hombres del 98 les debemos muchísimo. En el momento de la decadencia de España y en el momento en el cual Unamuno podía tener la tentación de decir que inventen ellos y de encerrarse, ese encerrarse en España no era incompatible para ellos con el conocimiento de lo europeo. Desde luego, eso fue más marcado para los siguientes, pero Azorín mismo anduvo mucho por Francia y adoraba la cultura francesa, y el propio Unamuno se dice que aprendió danés para leer a Kierkegaard, ¿no? Entonces, esos hombres del 98, ese bilbaíno trasterrado a Salamanca, fue capaz de dejar algunas de las prosas mejores sobre Castilla, fue capaz de retratarse, de ser retratado por un gran fotógrafo, José Suárez, contemplando desde el huerto de Fray Luis de León la meseta castellana, y fue capaz de escribir un libro aparecido póstumamente como es El Cancionero, donde cantó la unidad y la diversidad de España. Eran capaces de reconocer a la vez la unidad y la diversidad. Venían de las periferias, muchos de ellos. Azorín era levantino y Baroja o Unamuno eran vascos, o los Machado eran andaluces. Pero concretamente, quizás de todos ellos, Machado, desde luego, es una cumbre poética, pero el que mejor entendió a los clásicos yo creo que es Azorín.
nos puso sobre el camino del Quijote, nos puso sobre el camino de los místicos, nos puso sobre el camino de la Mancha. Yo recuerdo haber estado en Villanueva de los Infantes, donde está la celda donde murió Quevedo, y estar aquello impregnado todavía de espíritu azoriniano. Nos ha enseñado a hablar con llaneza, que es algo ya que quería Berceo y que querían Juan de Valdés y muchos otros. Gracias a ellos, el siglo XX español ha sido un siglo que se ha mirado en el espejo de los clásicos, del pasado de la lengua, del pasado de la literatura. Es el caso de Lorca con la barraca que vino a Santander de la mano precisamente de la Menéndez Pelayo y que anduvo también por Cantabria con su teatro clásico, su repertorio de teatro clásico. Es el camino de las misiones pedagógicas que en la época de la República paseaban por los pueblos, también el teatro, pero también la pintura, copias hechas por Ramón Gaya y otros pintores de cuadros del Prado, de Velázquez y Goya sobre todo. Es la época en que Alberti escribe sus poesías de viaje castellano, incluida además el paso por Cantabria, y es la época en que Gerardo Diego tanto hace por Góngora, y es la época en la que también los pintores, no solamente aquellos que copian para llevarlo a los pueblos, sino que el más grande pintor que ha dado España al siglo XX, Pablo Picasso, va a casi terminar el ciclo de su obra con una mirada a las meninas de Velázquez, y eso ha seguido hasta hoy. Pintores como Miquel Barceló, como Broto o como Sicilia se han mirado en el espejo concretamente de San Juan de la Cruz. Hablaba de fechas. Antes dije 1977, elecciones, San Millán de la Cogolla, etc. Una fecha simbólicamente inevitable, 1492, caída de Granada, descubrimiento del Nuevo Mundo por Cristóbal Colón, de tan triste actualidad. Estos días hemos leído cosas tremendas sobre esto. Grandes escritores del Nuevo Mundo como Octavio Paz o Alfonso Reyes, si vivieran, tendrían algo que decir respecto de esos derribar estatuas de Colón y en fin, todas esas cosas. 1492 es también el año de la gramática de Nebrija. Nebrija nos lleva a pensar en Salamanca, la universidad que está a punto de celebrar su 8º centenario, nos lleva a pensar en Bolonia, todavía hoy hay bolonios en ese colegio español, nos lleva a pensar en Alcalá de Henares, donde fallecería y está enterrado 25 años precisamente antes del nacimiento en esa misma ciudad, nada menos que de Cervantes. Y 1492 es también una fecha que hoy invita a una reflexión y a una reconciliación, que es la de la expulsión de los judíos. El Gobierno de España, apoyándose en una ley de la época de Primo de Rivera, ha vuelto a poner sobre el tapete el hecho de que los españoles sin patria, los españoles que se marcharon entonces, los descendientes de esos españoles que siempre conservaron el idioma, transformándolo en ladino o sefardí, y conservaron siempre la llave de Toledo, la tuvieran o no, la llave de Toledo mentalmente quiere decir mucho, pues que tuvieran derecho a pedir la nacionalidad. Y es para el Cervantes un honor que ese cometido de verificar su conocimiento del español sea tarea nuestra. Realmente es algo muy importante. Para los hombres de letraheridos, como es uno, hay unos años antes, una fecha que hay que recordar también, 20 años justo antes del 1492, 1472, primer libro impreso en España, impreso en Segovia. No es una gran obra literaria, es el Sinodal de Aguilafuentes. Lo imprime un alemán. Europa siempre está presente. Lo imprime un alemán, Juan Parix, que terminaría muriendo en Toulouse. En esa época se imprimen muchos libros en España por impresores alemanes o polacos incluso, concretamente en una ciudad como Sevilla. En esa época el imperio, la presencia en Europa y en América hace que va a haber traslado de imprentas al Nuevo Mundo y va a haber imprentas del Viejo Mundo que editen muchos libros españoles. Es el caso de Amberes. Si uno va a Amberes, al Museo Plantin Moretus, pues ahí están las obras de Benito Arias Montano. Yo las he visto allí y las he visto en Fregenal de la Sierra, en Extremadura, donde la parroquia tiene allí algunas ediciones de Amberes absolutamente maravillosos de ese humanista español. Llevamos a América el idioma, llevamos a América la imprenta, llevamos a América las universidades, la Universidad de México, hoy UNAM, o la Universidad de San Marcos de Lima, son creaciones de ese tiempo y están hechas sobre el modelo de las de Salamanca y Alcalá. Las Españas del Nuevo Mundo.
gobernadas desde el Escorial, donde hay también una gran biblioteca y una gran pinacoteca, las Españas del Nuevo Mundo. Yo estos últimos días, preparando estas palabras, he vuelto a leer a alguien que se ha mencionado precisamente, que el profesor Velarde tiene el premio que lleva su nombre, Julián Marías. Julián Marías, os recomiendo, si no lo conocéis, seguro que muchos lo habéis leído, un libro que se llama Hispanoamérica. Tiene varias ediciones y es el ensayo, a mi modo de ver, mejor para entender qué le debemos a América, qué nos debe América y cuál es la vivencia para un español de ese nuevo mundo. Él empieza, es un libro de textos varios, hay un texto sobre el Cuzco, donde dice, aquí estoy en Salamanca, estoy en Extremadura, estoy en Andalucía. No, esto es distinto, esto es otra cosa. Aquí está, al lado está Machu Picchu, pero sin embargo me siento como en un trozo de España que no conocía. Esa vivencia la tenemos y Marías dice, Julián Marías dice, es una vivencia sin la cual un español no entenderá totalmente lo que es ser español. Y efectivamente esa sensación también la tuvo Eugenio Dors, que se ha citado antes también. Eugenio Dors hablaba, a propósito de Montevideo, a propósito de Uruguay y de Argentina, hablaba de las Españas del Plata. Ese continente nos ha dado muchísimo y nos ha dado además una literatura, que luego, concluyendo, me referiré algo más a ella. Otra fecha simbólica, 1616. Ese año hay una revista que publicó un poeta del 27 de la generación de Lorca en Londres, en su imprentilla, hizo una revista que se llama 1616 y llevaba de su título en inglés una referencia a que era el año en que había muerto, él lo ponía solo con iniciales, pero en que había muerto William Shakespeare y Cervantes. Sabemos que es una leyenda el que fuera el mismo día. Fue con unos días de diferencia porque los calendarios eran distintos. Era el calendario inglés el mismo día, pero no corresponde al día español o al día del resto de Europa. En cualquier caso, es una hermosa coincidencia que en ese 1616 dos genios como ellos pues coincidieran en ese luctuoso hecho de fallecer. Pero es que ya sí que mismo día, mes y año, en este caso sí que es exacta el paralelismo, muere en Córdoba el inca Garcilaso de la Vega, un mestizo, el primer gran escritor mestizo, hijo de español y de inca, nacido en Cuzco, enterrado en la Catedral Mezquita de Córdoba y que escribió en Cabra, la ciudad cordobesa de Cabra, sus textos en los cuales reflexiona, es el primer iberoamericano que reflexiona sobre sus raíces en el idioma que ha adquirido, el idioma paterno, indagando en el mundo inca. Y además de eso, en ese año ya podemos decir, sabemos ya que aunque Cervantes nunca viajó al Nuevo Mundo como era su deseo, nunca obtuvo un empleo en Indias, sin embargo su obra sí viajó. Hay un librero español que vendió una partida de 60 más o menos ejemplares del Quijote de 1605 y en el año 6, después de peripecias verdaderamente novelescas, acaban llegando esos ejemplares a Lima, donde parece que el virrey ya tenía uno, pero esos libros se difunden entre la intelectualidad local. Otra fecha simbólica, 1713, creación de la Real Academia Española. La Real Academia es una creación de ese siglo de las luces, por decirlo con el título de la maravillosa novela de Carpentier. Es una creación del siglo que crea las sociedades de amigos del país, el jardín botánico, que monta las expediciones de Malaspina o de Mutis, el Gabinete Real de Ciencias Naturales y pone las bases de lo que va a ser el Museo del Prado, Museo Real que se convierte ya a comienzos del XIX en el Museo Nacional que es hoy. No voy a extenderme mucho sobre el siglo XIX, que es el siglo que tan brillantemente remata Menéndez Pelayo. Jaime Gil de Biedma, un gran poeta catalán en lengua castellana, evoca en uno de sus poemas más célebres una España entre dos guerras civiles. No pensaba solo en la del 36, sino que pensaba en las guerras carlistas. España vive la independencia de América, vive esas guerras carlistas que van a dar tan grandes novelas de Galdós o de Baroja o de Valle, y vive encerrada en sí mismo, que es algo que se ve, ¿dónde se ve mejor eso? En el Museo del Prado. El Museo del Prado es un museo que es formidablemente europeo, hasta que ya en el final del 18 y comienzo del 19 ya no hay obras de artistas más que españoles. Nuestra Edad de Plata
Nuestra edad de plata, en comparación con la de oro, diversas gentes, entre ellos mi admirado José Carlos Mayner, han hablado de una edad de plata. Viene después de un 19, donde están Bequero, Rosalía o Clarín o Galdós, y vienen con generaciones extraordinarias. Pero la edad de plata española coincide con una edad de oro realmente de América. Lo europeo transformado, lo español transformado, una tensión entre lo español y las raíces prehispánicas. Los indigenistas acentuarán el enfrentamiento, pero antes me refería a Alfonso Reyes, Octavio Paz, y se podía añadir a Enrique Ureña o a Borges o a tantos otros, nunca negarán la unidad profunda del idioma y las conexiones que hay entre las literaturas española e iberoamericana. No viven eso en una posición de enfrentamiento. Nos traen muchas cosas los iberoamericanos, nos trae Rubén Darío el simbolismo, que se va a llamar modernismo, nos trae el chileno Huidobro la vanguardia, Borges trae la vanguardia desde Madrid, el ultraísmo lo lleva a su fervor de Buenos Aires y así sucesivamente. Lenguas muchas veces indígenas, lenguas prehispánicas todavía sobreviven a veces en ciertos aspectos de las literaturas en cuestión. Hay idiomas totalmente híbridos, luego evocaré alguno, pero en concreto en esos mismos años de Borges pues crece de repente el lunfardo, que es una especie de mezcla extraña de español e italiano de los bajos fondos de Buenos Aires. En cualquier caso, es una época extraordinaria de aportes en ese sentido. España reconoce, la España democrática ha reconocido esa unidad y diversidad al crear un premio Cervantes que se otorga lo mismo a escritores españoles que a escritores de Allende el Mar. Y lo mismo sucede, precisamente uno de los premiados con el Cervantes, Carlos Fuentes, el mexicano Carlos Fuentes, habló de que todos vivíamos en el territorio de la Mancha, que ese era el territorio de la literatura en español. Y también el premio Reina Sofía, que otorga Patrimonio Nacional, es un premio hispanoamericano y en ese caso iberoamericano, porque también se da a escritores, a poetas en lengua portuguesa. Por último, una referencia al Instituto Cervantes y a las cuestiones en las que estamos ahora mismo. Se crea el Instituto Cervantes a finales de la transición. 14 años habían pasado ya desde aquella visita de los reyes a San Millán de la Cogolla. Faltaba un año para que se organizaran los fastos del 92, en concreto la exposición de Sevilla. Es fruto tardío de esa transición. Yo lo dirijo, como he dirigido antes, un museo que le pasa exactamente lo mismo, tiene ese mismo significado de reconciliación de España con su entorno, consigo misma y con su entorno, que fue el Museo Reina Sofía. Lo dirigí y es el museo que es el máximo símbolo de la reconciliación al tener el Guernica de Picasso. Con el Instituto Cervantes, España se reencuentra con Europa, en la medida en que tiene ya un instrumento que es equivalente a lo que es el Instituto Francés, a lo que es la más que centenaria Alliance Française, a lo que es la Sociedad Dante Alighieri de Italia, a lo que es el Instituto Goethe, a lo que es el British. Unos le ponen un nombre, otros no le ponen. Los franceses podrían haber elegido a Racine o a Balzac, no lo han puesto. Los ingleses podrían haber tenido un Instituto Shakespeare, sin embargo tampoco lo han puesto. Hoy los polacos han creado el Instituto Mickiewicz, los chinos muy activos últimamente han creado el Instituto Confucio, que asoma la cabeza ahora en España. Nuestra misión es enseñar el español de uso. No competimos con las universidades, pero formamos a la gente en un español de uso en todos los continentes donde estamos, en todas nuestras sedes, difundimos la cultura española y difundimos la cultura en español y también atendemos, por supuesto, a las lenguas cooficiales allí donde se nos pida. Organizamos, junto con la Real Academia, el Congreso Internacional de la Lengua Española. El primero tuvo lugar en el 97 en Zacatecas, México, y el próximo, que presentaremos la semana que viene el director de la Academia y yo mismo en Buenos Aires, se celebrará en Córdoba, Argentina, una ciudad que yo no conozco todavía, pero sí conozco muy bien Buenos Aires. Esos congresos son un poco el equivalente a lo que son las cumbres de jefa de Estado en otro sector, digamos. La Real Academia ya en los años 20 empezó a admitir
muchísimos americanismos. Ha habido una labor formidable panhispánica de la Academia, especialmente en la etapa de Víctor García de la Concha y continuando ahora con Darío Villanueva. El diccionario y la ortografía comunes, la capacidad de ponernos de acuerdo. Nos entendemos con los habitantes de esos países sin necesidad de intérpretes, evidentemente, a veces con novelas muy rurales y con un lenguaje muy local, pues tenemos dificultades y muchas veces esas novelas se editan con un léxico al final, pero muchas veces no hace falta ni siquiera recurrir a él. La Academia, además, desde el año 51 está a la cabeza de la Asociación de Academias de la Lengua Española, una asociación que dentro de poco, por cierto, va a incorporar una academia que se está creando del judeo-español al que me refería antes. En la sede central del Cervantes, que como sabéis está en la esquina de Alcalá con Barquillo, la primera sede, la primitiva, estuvo en la ciudad natal de Cervantes, que seguimos teniendo ese espacio allí. En la sede, digo, tenemos unas delegaciones de la Universidad de Salamanca, de la UNAM de México, del Instituto Caro y Cuervo de Colombia, que cumple estos días los 75 años de su vida, y desde hace poco del Instituto Cultural que lleva el nombre precisamente del Inca Garcilaso. Esto significa un compromiso estrecho y fuerte de Cervantes con el continente americano. Tenemos iniciativas conjuntas con esas universidades y esos centros. En concreto, hemos puesto en marcha un sistema de evaluación del español, el SIELE, que es una iniciativa conjunta de Salamanca, la Universidad de Buenos Aires, la UNAM de México y el Cervantes. El español goza de muy buena salud. Por supuesto, tenemos que hacer para que goce todavía de más salud, pero el español está jugando, digamos, en la primerísima división. El chino es la lengua nativa más hablada, pero es hablada principalmente en China. Los esfuerzos que hacen con el Confucio pueden dar frutos, sobre todo en el mundo empresarial, etcétera, pero no es una lengua que tenga, digamos, el mismo potencial. El inglés, por supuesto, es la lengua franca del siglo XX y lo seguirá siendo, pero el español es la segunda lengua de comunicación del siglo XX y del XXI. Luego vienen grandes idiomas, el portugués, que tiene la fuerza de Brasil, el francés, que tiene una francofonía en la cual pues, hay Canadá y hay Bélgica, Suiza, etcétera, y diversos otros, y tiene potencialidades en África, evidentemente. El alemán, que es un gran idioma de cultura, pero también restringido, digamos, en su expansión, o el italiano. El español tiene realmente, en la demografía de América, de la América que fue española, una de sus claves, evidentemente. Solo representamos los españoles solo el 10% de los hispanohablantes, y tenemos que tener en cuenta que hay un 10% también en un país tan importante como son los Estados Unidos. Nosotros tenemos un observatorio de la lengua española del Cervantes en la Universidad de Harvard, y la persona que está a su frente, en un invierno que califica del más duro que ha conocido nunca Nueva Inglaterra, escribió una maravillosa historia que se llama La maravillosa historia del español, un libro que también os recomiendo vivísimamente. El español es la segunda lengua más importante en Internet, con más usuarios, y hoy, si existiera, y no sería mala idea, un programa como aquel de los 300 millones, aquel que se llamaba 300 millones de televisión española, cuando solo había una televisión, Tico Medina, hoy, si hiciera otra vez ese programa, tendría que llamarlo dentro de poco 600 millones. Esa realidad explica ese valor económico del español al que se refiere el profesor García Delgado, que ha cuantificado que el español genera el 16% del Producto Interior Bruto de España, incluyendo dentro de eso también un aspecto muy importante que es el turismo idiomático. Termino recordando simplemente la fecha del 77 a la que me refería al comienzo, los Reyes en San Millán de la Cogolla, subrayando que ahora está en marcha una iniciativa, ya nos hemos referido alguna vez a ella en público, que es una iniciativa a propuesta del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de la Real Academia, la Biblioteca Nacional y el Cervantes. Un magno proyecto precisamente que llevará el título, provisionalmente es por lo menos el título que tiene, El español, lengua milenaria, lengua de futuro. Una exposición, un congreso, en fin, todo esto para seguir batallando en esta batalla que la España democrática tuvo clara cuando celebró ese milenario de lo español y tuvo clara cuando creó en el 91 el Instituto Cervantes. Muchas gracias.
Muchas gracias, director. Tiene la palabra el señor don Miguel Ángel Antoñanzas, presidente de Viesgo, patrocinador del premio. Muchas gracias, querido rector, profesor Bonet, profesor Velarde, embajador de España, secretario general de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, rector magnífico de la Universidad de Cantabria, rector magnífico de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, autoridades, señoras y señores, muy buenos días. Profesor Velarde, enhorabuena. Para todos los que formamos Viesgo, es una satisfacción y un gran honor patrocinar el prestigioso Premio Internacional Menéndez Pelayo. Este patrocinio encaja perfectamente con los valores de Viesgo. Las empresas y las organizaciones se estructuran y se desarrollan en torno a sus valores. Y no hay nada más importante que ser leal a ellos y vivirlos en profundidad. En Viesgo trabajamos siempre buscando la excelencia, la innovación, el liderazgo y la responsabilidad. Y esta responsabilidad va más allá de nuestra labor y servicio. Nos importan las personas. Queremos ganarnos su confianza y su respeto. Y por eso colaboramos con la sociedad de una forma activa y comprometida para enfrentar con éxito los retos económicos, sociales y medioambientales que nos afectan a todos. Estos valores y muchos más son los que el profesor Velarde ha transmitido a lo largo de su brillante trayectoria. Y junto a su extraordinaria contribución a la historia del pensamiento económico, le han hecho ser reconocido con este importante premio. La decisión del jurado este año nos da una especial alegría en Viesgo. Juan Velarde es un hombre muy vinculado a Asturias y conoce muy bien el sector eléctrico, del que ha escrito y sigue escribiendo mucho y muy bien. Asturias es la primera región donde se expandió Viesgo, donde tenemos también una historia centenaria. Profesor, seguimos con mucho interés tus artículos y tus cursos y hoy quiero transmitirte en nombre de Viesgo nuestra profunda admiración por tu persona. Quisiera terminar mi intervención felicitando a todos los miembros de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por los buenos resultados del curso académico 2017. Querido rector, en Viesgo estamos encantados de trabajar contigo y con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, una universidad de excelencia. Muchas gracias. Tiene la palabra el profesor don Ángel Pazos, rector magnífico de la Universidad de Cantabria. Rector magnífico de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, profesor Velarde, autoridades académicas, militares, a las que saludo afectuosamente, miembros del equipo de gobierno de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, universitarios, profesores, representantes de todos los estamentos de la sociedad cántabra, señoras y señores. Lo primero que quiero es agradecer la oportunidad que, como otros años, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo me da de dirigirme a ustedes, de dirigirme brevemente a ustedes, puesto que es obvio que yo no soy en esta jornada en absoluto protagonista y lo hago en base a la extraordinaria sintonía que existe entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Universidad de Cantabria. Este acto, de alguna manera, está teniendo dos partes. Una es el reconocimiento con el Premio Internacional al profesor Velarde y otro es lo que es la clausura del curso con la lección inaugural del director del Cervantes. En cuanto a lo primero, yo quiero volver a felicitar, como ya he hecho, al profesor Juan Velarde por la obtención de este premio. Aquí se ha elogiado con muchísima más autoridad y muchísimo más conocimiento que yo lo que ha significado y lo que significa el profesor Velarde en el magisterio que ha ido ejerciendo a lo largo de tanto tiempo, no solo en temas estrictamente económicos, sino yo diría en general en temas sociales, en temas humanísticos, en todo lo que son los temas que le preocupan a la sociedad cada día. Un magisterio que, como ya se ha dicho, ha ejercido con rigor, con brillantez, con autoridad, con un espíritu constructivo siempre. Yo le decía antes de empezar este acto
que el primer contacto que yo tuve con sus escritos fue el estudio de un libro del cual él era autor junto con el profesor Fuentes Quintana, y esto ya me lleva al bachillerato, o sea que ha pasado algún año de esto, y a partir de ese momento he seguido siempre esa contribución continua al debate, a la opinión y a, digamos, poner el dedo en la llaga de todos los problemas que nos afectan. Por lo tanto, le decía antes y lo digo ahora, para mí es un auténtico honor el poder estar aquí durante la entrega de este premio, y estoy seguro que eso lo comparten todos los que estamos aquí. Una suerte y un honor. En cuanto a la clausura de los cursos, la lección del director del Cervantes yo creo que ha sido la que tenía que ser. Cuando ha dicho, pues he estado pensando en otras, tal, pues yo creo que ha sido la que tenía que ser, ¿no? Defender lo importante, lo que significa el español y por extensión lo que significa la cultura hispánica. A mí me ha llamado, de todo lo que él ha comentado, quizá lo que más me ha llamado la atención, porque es algo que creo que es necesario reivindicar, es la importancia de la generación del 98. Quizá, con todo el respeto hacia todas las demás generaciones, no ha habido una generación que haya pensado tanto sobre España desde perspectivas diferentes, una generación a la que le haya dolido tanto España como la generación del 98. Y quizá en momentos complicados, como son todos y como son estos, también pues quizá sería bueno releer a Azorín, a Unamuno, a Baroja, a Machado, a Valle, en fin, a todos los miembros de la generación del 98. Y por otro lado, en cuanto a la clausura, a la brillante clausura de esta edición de los cursos, yo solo puedo felicitar de verdad a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, a su rector, a su equipo de gobierno y a toda la gente, porque sabemos que cuando algo sale bien es una labor de muchísima gente, los que la dirigen, que están delante, pero seguro que todo un montón de gente que está detrás. Por lo tanto, felicitar a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, porque una vez más creo que la edición de sus cursos de este año ha sido un absoluto éxito. Saben que las universidades, como gozamos de un importante nivel de autonomía, estamos también obligadas a hacer una rigurosa rendición de cuentas y estamos siempre sometidos a ese debate que no tiene, como todos los debates importantes, no tiene nunca fin y no tiene una postura A o una postura Z, ¿no? Ese debate de si las universidades estamos suficientemente incardinadas en la sociedad, si nos preocupamos lo suficiente de los problemas de la sociedad. Creo que todas las universidades lo intentamos hacer, la Universidad de Cantabria con toda modestia, creo que también lo hace y ahí están sus números y su posición en los rankings, pero la Universidad Internacional Menéndez Pelayo tiene una oportunidad extraordinaria y, por lo tanto, una responsabilidad extraordinaria porque el formato de sus actividades le permite y le obliga a estar continuamente atento a lo que la sociedad le demanda. Y creo que la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en esta edición de este curso, ha cumplido ese compromiso de forma extraordinariamente brillante. Les felicito otra vez, me felicito por la sintonía, no voy a decir inmejorable, porque todo es mejorable, que existe entre las dos universidades a nivel personal, entre los rectores, a nivel institucional, entre los equipos, entre todos sus profesores. Incluso hace poco hemos firmado un proyecto muy ambicioso, un máster conjunto oficial entre las dos universidades y el CSIC, que estoy seguro que va a marcar un antes y un después en un tema tan importante como el del Big Data. Y digo, por tanto, que me felicito de esa enorme sintonía que existe entre las dos universidades y reitero mi felicitación a todo el equipo de la Menéndez Pelayo y a su rector, el primero, porque creo que han desarrollado una vez más una edición de sus cursos verdaderamente excelente. Muchas gracias. Rector magnífico de la Universidad de Cantabria, muchas gracias por tus
amables palabras, tan cordiales y tan fraternales entre dos universidades que se sienten absolutamente vinculadas. Miembros del Consejo de Gobierno de esta Universidad Internacional Menéndez Pelayo, no puedo nombrarlos a todos, pero ya saben lo que los quiero, uno a uno. Me he de referir también, en primer lugar, a nuestro premiado, el profesor Velarde, y el laudator, don Marcelino Oreja, que tan acertadas intervenciones acaban de tener. Gracias, director del Instituto Cervantes, por tu estimulante lección de clausura. Quiero saludar igualmente la presencia entre nosotros del presidente de la Fundación Madrid+D, rector de la Universidad Europea del Atlántico, anteriores rectores de la Universidad de Cantabria. Alicia, encantados de tenerte contigo, junto con Juan siempre. Delegado del Gobierno en Cantabria, fiscal jefe de la Audiencia de Cantabria, coronel jefe de zona de la Guardia Civil, coronel representante de Defensa, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, concejales del Ayuntamiento de Santander, portavoces, diputadas, jefe superior de Policía, representante del Banco Santander, presidente de Viesgo. Seguramente que me dejaré a alguien, pero ya saben lo que aprecio, la presencia de todos aquí entre nosotros. Desde luego, comenzaré agradeciendo la magistral lección de clausura que nos acaba de ofrecer el director general del Instituto Cervantes. Nuestra lengua española, como vehículo de comunicación y de pensamiento, es una de nuestras grandes aportaciones a la humanidad. Hoy más de 500 millones, me ha gustado hoy la cifra de 600, que ya vamos camino. Más de esos millones de almas se comunican en la lengua española, un patrimonio inmaterial que es herencia y es futuro, y que ya no nos pertenece en exclusiva a los españoles, pero que puede ser percibida como una generosa aportación de nuestra nación al acervo de la humanidad. Igualmente obligado y grato es especialmente felicitar para mí al profesor don Juan Velarde por el galardón recibido, así como la laudatio pronunciada por el embajador de España, don Marcelino Oreja. Juan Velarde es autor de una obra monumental sobre economía. Yo también soy beneficiario en mi etapa de bachillerato del libro de Fuentes Quintana y Velarde Fuertes, en el que aprendíamos ya desde muy pronto qué es una economía de mercado, qué es una economía de planificación central, qué es un sindicato, qué es un banco, cómo es esa estructura económica que tanto y tanto influye en nuestras vidas. La labor de Juan Velarde es tan prolífica por la cantidad, por la envergadura de su obra y por la cantidad de discípulos que alcanzaron las máximas cotas en el mundo académico económico, a tiempo que enormemente productiva por toda la extensión de su trabajo. Es difícil encontrarse muchos de los líderes, profesores de economía en España que no han sido discípulos o que no lleva su tesis doctoral el sello de la dirección del profesor Velarde. Con este acto culminamos hoy la temporada de cursos avanzados 2017. A lo largo de 13 semanas ha tenido lugar en este Palacio de la Magdalena y también, y nunca lo olvidamos, en el Campus de las Llamas de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Más allá de las cifras de asistentes, ponentes y conferenciantes ya glosada por el secretario general, más allá de constatar ese nuevo incremento en el número de cursos con respecto a años anteriores, me cumple glosar el significado de esta tarea de cursos avanzados que hoy termina. Trataré por ello, con la necesaria brevedad, de hacer una lectura de lo que han sido los alcances de nuestra actividad universitaria en estos meses. Una actividad universitaria que trata de dar continuidad a la que tuvo su arranque en este mismo edificio hace, en este año, 84 años. En efecto, cuando en 1933 comenzaba a andar la Universidad Internacional de Verano de Santander, en este mismo palacio se estaba generando una tarea que se ha ido repitiendo y actualizando durante más de 8 décadas. Para ser fieles a ese espíritu fundacional, en este año 2017 hemos vuelto a materializar la misión de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo tal como la define su estatuto vigente.
La UIMP es un centro universitario, así reza el estatuto, la UIMP es un centro universitario de alta cultura, investigación y especialización, en el que convergen actividades de distintos grados y especialidades universitarias, que tiene por misión difundir la cultura y la ciencia, fomentar las relaciones de intercambio de información científica y cultural de interés internacional e interregional y el desarrollo de actividades de alta investigación y especialización. Fueron, como son año a año, muchos los meses de intenso trabajo y planificación para abrir la puerta del Palacio de la Magdalena y este año precisamente en la tercera semana de junio. Mi agradecimiento siempre es permanente a quienes los hacen posible y muy especial a nuestros patrocinadores. Entre el conjunto inagotable de alusiones que cabe hacer a la obra de don Marcelino Menéndez Pelayo está su continua referencia a la universidad. En este caso, me fijaré en una frase que trataba de definir sus anhelos. La universidad debe ser fábrica viva de nuevas generaciones de intelectuales. Hoy en esta tarea formativa se extiende no solamente a las generaciones más jóvenes, sino que abarca a otras muchas y en muchas etapas de su vida. Hablamos, y no sin razón, de formación permanente porque el acervo del conocimiento se renueva y actualiza con notable rapidez. Ese recambio acelerado borra las fronteras también entre generaciones en cuanto a la formación y hace adecuada la presencia en un foro como el de esta universidad de estudiantes que acceden a la universidad, que están prácticamente empezando, o de aquellos que transitan por sus estudios de grado, pero también de posgraduados recientes, de doctores jóvenes, de investigadores y académicos consagrados y de profesionales en distintas etapas de sus carreras. La UIMP acoge a una gran variedad de expertos que encuentran la motivación suficiente para acudir a nuestras aulas. Me gustaría tomar como referencia fundamental de las tareas de este verano la memorable conferencia que pronunciaba en esta misma sala hace 3 semanas el premio Nobel Venkatraman Ramakrishnan, actual presidente de la Royal Society, la sociedad científica más antigua del mundo. El trabajo de Ramakrishnan ha permitido resolver complejas estructuras biológicas como la de los ribosomas, que están integrados por varias docenas de moléculas de proteínas y algunas de ácido ribonucleico. Y la resolución que ha efectuado este grupo de científicos ha permitido llegar al nivel atómico a la hora de resolver y conocer la posición de cada átomo en tan monumental estructura biológica. Tal penetración en la complejidad estructural de la vida ha sido posible gracias a potentes procedimientos físicos para entender la base química de los elementos que integran la célula, de cuya comprensión se derivan a su vez conclusiones acerca de su fisiología, su funcionamiento en definitiva, y también de sus alteraciones patológicas que suceden con la enfermedad. Me interesó mucho esa conferencia, lo que no sorprenderá dado mi campo científico de especialización. Pero también he querido ver en ella una metáfora de lo que representa el trabajo de la UIMP en estos meses. Penetrar en el estudio detallado de cientos de fenómenos, para entender mejor la realidad desde la comprensión que propicia la ciencia. Así lo expresó el poeta Juan Ramón Jiménez con sus versos. Así trazó con gran lirismo una visión del pensamiento humano. Esos versos que rezan: inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas. Que mi palabra sea la cosa misma creada por mi alma nuevamente. Pero queremos entender la realidad para saber de qué manera manejarla y cómo no transformarla, que ese es poder de la inteligencia humana a través de la tecnología. Mediante seminarios, encuentros de diversa duración, cursos magistrales, talleres y otras actividades, cada uno de nuestros cursos ha supuesto un foro para profundizar. Se puede decir que nuestra visión científica transversal y multidisciplinar ha recorrido todo el universo de conocimientos en 3 niveles de complejidad. El universo físico, con sus leyes y procesos de transformación en buena medida predecibles, desde la radiación y la fotónica al electromagnetismo, desde la física de partículas al estudio de los planetas externos al sistema solar. De todo ello hemos tenido noticia en estos cursos. En todas estas cuestiones ha habido oportunidad de profundizar. Y también nos hemos ocupado del universo biológico, otro nivel de complejidad, con leyes más complicadas que hacen más difíciles las predicciones.
El estudio de la vida ha tenido en nuestras aulas su correlato de estudios de los que llamamos biomédicos, desde los que abordar las bases de la patología como fundamento de una medicina que hoy es cada vez más adaptada al individuo, a la par que más precisa y científica en sus fundamentos. En efecto, los términos medicina personalizada y medicina de precisión, tan en boga en estos momentos, han sido explicados y desarrollados con profusión en nuestras aulas durante todo el verano. Como lo ha sido el cáncer, las patologías neuropsiquiátricas, los fármacos más innovadores, los procedimientos diagnósticos más avanzados y otras muchas temáticas. Y nos ha ocupado, ciertamente y a fondo, un tercer nivel de aún mayor complejidad, que es el del universo social, que por tanto resulta todavía menos predecible en su comportamiento. Resulta mucho más difícil establecer reglas de comportamiento en economía y sociología, en donde no caben otras predicciones, dicho humorísticamente, que las del pasado. Pero también hemos tenido cursos en el seno del derecho y de otras cuestiones en el ámbito social. Y también ha habido un espacio para un abordaje de las humanidades basado también en su tratamiento científico, porque las humanidades, y podemos parafrasear a Menéndez Pelayo, también suponen un ámbito científico. Desde la historia a la teología, desde la lengua y la gramática a la psicología y las ciencias del comportamiento nos han ocupado a fondo en estas 13 semanas. Y fieles a ese contenido académico multidisciplinar, la tecnología ha sido otra dimensión destacada y recurrente en nuestra programación. Toda ella ha estado penetrada de lo que representan las tres grandes revoluciones que están cambiando los paradigmas en los que se fundamentan avances transformadores de la realidad que tanto afectan a nuestras vidas. Me refiero a la revolución energética, la revolución digital y la revolución biotecnológica. Tres pilares desde los que atender al bienestar humano, al desarrollo económico, al cuidado y protección del medio ambiente, a la protección alimentaria y a la prevención de la enfermedad. Nos hemos ocupado a fondo de muchísimas otras cosas, de Europa, cuando se cumplen 60 años del Tratado de Roma, con el Brexit a flor de piel, pero también con los éxitos que ha supuesto la integración económica y las incertidumbres del futuro. Y hemos analizado problemas monumentales a los que se enfrenta nuestra sociedad, con la evolución demográfica, la discapacidad o la dependencia. Y hemos reflexionado sobre la vida en las ciudades, con la tendencia imparable a acumular población en las grandes urbes. Y nos hemos centrado en muchas más cosas interesantes, como la posverdad en el periodismo, la arquitectura desde los materiales, la nanotecnología o la crisis de la justicia y la abolición de castigos crueles. Cuando acabamos de presentar el archivo digital de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, un auténtico repositorio con decenas de miles de documentos que son páginas, fotografías, grabaciones de audio y vídeo que reflejan el laborar de esta casa a lo largo de décadas y que pronto estará accesible en línea con el patrocinio del Banco Santander en una aplicación totalmente amigable para navegar por lo que ha sido la UIM, que en buena medida es testigo de la historia de España de muchos años. Y cuando acabamos de mostrar que ya está disponible esa inmensa cantidad de material digitalizado, me complace haber hecho el recorrido por las actividades de este verano. La cantidad de instantes de entusiasmo que este rector ha sentido a lo largo de estas 13 semanas es inversamente proporcional al tiempo que dispongo para resumirlos en este acto. Pero en ningún caso querría que la satisfacción intelectual que supone contemplar la tarea de este verano se pueda interpretar como cualquier suerte de triunfalismo. La Universidad Internacional Menéndez Pelayo debe seguir aspirando a más, a mucho más. No me olvido del ambicioso programa de cursos en los que se enseña el español y la cultura española, que también ha sido glosada por el director del Instituto Cervantes, ni el extenso programa cultural en el que la Universidad Internacional Menéndez Pelayo sale al encuentro de la ciudad de Santander. Y ya para terminar, procede un especial capítulo de agradecimientos institucionales y personales. A la Administración General del Estado, a la que pertenecemos a través del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España. Gracias al ministro y a su equipo por la confianza que nos dispensan. Y en estos momentos que se viven en España, procede manifestar el compromiso de este equipo de gobierno, de la UIM, para apoyar y proclamar la legalidad constitucional como marco que garantiza nuestros derechos y libertades y nuestra voluntad de vivir en democracia en nuestro país.
Gracias al Gobierno de Cantabria, igualmente, por lo que ya es una larga colaboración basada en su apoyo ya mantenido durante muchos años. Gracias al Ayuntamiento de Santander. La presencia de la UIMP en este palacio de su propiedad es el mejor testimonio de nuestra integración en la ciudad y de nuestra colaboración con el Ayuntamiento. Gracias a los patrocinadores, cuya enumeración resulta imposible, para los que hemos mostrado nuestro agradecimiento en recientes inserciones de prensa. De las casi 70 empresas, fundaciones y organismos públicos que nos apoyan, quiero destacar especialmente a Banco Santander, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la empresa MSD y la empresa Viesgo. Y, desde luego, mi agradecimiento permanente a los 2.340 ponentes y conferenciantes que aceptaron nuestra invitación y al resto, hasta 2.500, que lo hicieron en el Campus de las Llamas. Todos ellos aportaron el contenido fundamental de estos cursos. Con su procedencia, ellos materializan el carácter de universidad de universidades que se atribuye y que nos enorgullece a esta universidad. Universidad que es capaz de convocar a expertos, científicos, profesores, intelectuales, expertos de todo tipo del conjunto del sistema universitario español, del sistema universitario, de las instituciones científicas y de muchos ámbitos profesionales. Gracias a todos ellos, porque ellos materializan ese carácter de universidad de universidades de esta universidad. Mi agradecimiento igualmente a todo el personal funcionario, laboral y contratado de esta casa. A muchos de ellos se les requiere un esfuerzo especial y lo aportan también con una sonrisa. Y finalmente, pero igualmente importante para mí, es agradecer al equipo de gobierno de esta universidad que he podido reunir y que tengo el privilegio de dirigir, por su preparación universitaria, por su esfuerzo, por su compromiso y por su lealtad a la institución. Muchas gracias a todos ustedes. Se levanta la sesión.